Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. En este que es ya el capítulo 24 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar. 1915 fue un año decisivo. Las tropas de Pancho Villa, el general Francisco Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango, estaban triunfando en todos los frentes y en todas las batallas. Don Venustiano Carranza en Veracruz, refugiado en el puerto Jarocho, veía venir lo peor. Ya no confiaba en sus generales. Sabía que Pancho Villa tenía un gran aliado, un hombre justo y generoso, un hombre ejemplar. Era el general don Felipe Ángeles, héroe de 1000 batallas, hombre incorruptible que había estado al lado de Madero preso en Palacio Nacional y que después había decidido militar con el Centauro del Norte. Venustiano Carranza temía lo peor. A principios de 1915. Pero hombre de hierro como Benito Juárez no expresaba su ansiedad. Aguardaba taimadamente, fríamente como el acero, esperando la oportunidad de devolver el golpe después de tantas derrotas. Y es que el general Felipe Ángeles había derrotado el 8 de enero de 1915 a los constitucionalistas que comandaba Antonio I. Villarreal, al lado de Maclovio Herrera en Ramos Arizpe. Esto le había abierto las puertas a los vencedores villistas de la Sultana del Norte. Y fue así como Felipe Ángeles dirigió su ejército para tomar la ciudad de Monterrey, que era estratégica. Mientras que el general Álvaro Obregón ocupó la Ciudad de México, sorprendiendo a los zapatistas después de la terrible traición de Eulalio Gutiérrez, que estaba de acuerdo con don Venustiano Carranza y obraba como aliado de Obregón, y había traicionado al general Francisco Villa, y esto quedó demostrado justamente en Ramos Arizpe cuando se descubrió un telegrama del general José Isabel Robles que ponía al descubierto la traición de Eulalio Gutiérrez. Es importante decir que los villistas estaban imparables. El 15 de enero los villistas atacaron la plaza del general Gómez Cepeda y empezaron a tener éxitos y triunfos en diferentes lugares. El general Roque González Garza asumió el control de la región lagunera y los villistas se hicieron soberanos también en la región de Guadalajara. En los primeros días de febrero de 1915, el general Villa resolvió establecer su propio gobierno, prácticamente triunfante. Estaba acorralando a los constitucionalistas. En Sayula, el 18 de febrero, Francisco Villa enfrentó a las tropas unidas de los generales Diegues y Murguía y los derrotó, apoderándose así del estado de Jalisco. Tenía razón don Venustiano Carranza en ponerse preocupado. En el norte, en el occidente, estaba perdiendo batallas. Y para colmo de males, el general Emiliano Zapata Salazar, después de haber perdido la Ciudad de México, tras la terrible traición cometida por el infiel y desleal
presidente de la convención, había decidido recobrarla. Fue así como los villistas triunfaban en el norte y los zapatistas en el sur, y Emiliano Zapata pudo reconquistar la capital de la República, expulsando a las tropas constitucionalistas que estaban refugiadas en San Juan Teotihuacán. Así, la balanza se inclinaba peligrosamente al lado de Zapata y de Villa, y Venustiano Carranza se sentía acorralado y vulnerable, y a punto de perder la revolución. Su única esperanza se movía en el centro del país, donde el general Álvaro Obregón había colocado a su ejército en la ciudad de Celaya para enfrentar a los villistas que se habían establecido ya en Irapuato como centro de operaciones. Vayamos pues al capítulo de hoy. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 24 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. En la producción, Ignacio Salgado Liñán y Pedro Manzano. En la operación técnica, efectos especiales, efectos musicales y ambientación, Jorge Alonso. Investigación histórica y musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida como asesor musical. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación muy especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce mejor tu historia. Era el mes de abril de 1915.
El tren corría rápidamente sobre sus rieles, sin detenerse en ninguna parte. Era un tren militar especial. Transportaba oficiales de muy alta graduación rumbo al puerto de Veracruz. En él viajaban algunos de los generales más importantes del bando constitucionalista. La locomotora arrastraba una docena de vagones. Había descendido las cumbres de Acoltzingo a toda velocidad. Se había dado orden de que todos los convoyes se apartaran de su camino. El tren militar llegó a los andenes de la estación del puerto de Veracruz, a unos pasos del edificio de aduanas. Un enorme cargamento estaba descendiendo de 2 buques comerciales. Extraño cargamento, dirían quienes cuidaban y vigilaban la aduana de Veracruz. Se trataba de miles y miles de rollos de alambre de púas. Una nueva estrategia del general Álvaro Obregón para aniquilar al general Francisco Villa. De la aduana, de sus bodegas y muelles, inició la transportación de aquel material bélico que hasta entonces solamente se había utilizado para la ganadería. Pero se estaba librando una gran guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial. El alambre de púas se había convertido en una nueva arma estratégica para contener ante las trincheras al enemigo y asesinarlo, imposibilitado de brincar las líneas de alambradas de púas. Había dado muy buen éxito en los terribles campos de exterminio de la Primera Guerra Mundial, donde las avanzadas impetuosas de la caballería terminaban en las púas ensartando a los caballos y haciendo fácil asesinar a los jinetes. Álvaro Obregón sabía que Pancho Villa era un hombre de a caballo y que su formidable fuerza armada consistía sobre todo en sus cargas de caballería. Tenía el doble de caballos que Obregón, de manera que Obregón decidió, informándose de lo que estaba ocurriendo en Europa, en hacer una masacre de la División del Norte. Escrupulosamente, docenas de góndolas eran cargadas en la estación de trenes. Los rollos, con la inmensidad de metros y metros de alambre de púas, largo y punzocortante, estaban siendo estivados con celeridad. El general Murguía era el encargado de realizar aquella operación. En 24 horas, 5 trenes militares estaban completamente cargados y las locomotoras silbaban en las vías. Trenes descomunalmente largos partieron de Veracruz. Además de llevar docenas de ametralladoras y munición, llevaban los cientos de carretes con el alambre de púas. La nueva estrategia de Obregón
Era la única esperanza de don Venustiano Carranza, que estaba perdiendo la guerra en todos los frentes. El general Murguía se presentó a la oficina del primer jefe. Adelante, pase usted, general. Venustiano Carranza era un hombre fuerte, de mirada de hielo. Se decía que su mirada era aún más fría que la de Benito Juárez. Inexpresivo en el rostro, en cambio portaba sus enormes barbas blancas que le daban la imagen de un venerable anciano. Pero tras esa mirada fría y calculadora, se escondía la figura de un gran estadista. Sabía esperar y podía llegar a ser muy cruel. Odiaba profundamente a Pancho Villa y a Emiliano Zapata y los quería ver bien muertos. Sin embargo, Carranza también era un hombre de principios, una elevada ética. Era temible por su actitud y severo en su trato. Y podía llegar a ser muy agresivo, pero eso sí, diplomático. Se reportó al primer jefe con el saludo militar el general Murguía. Dijo Carranza: bienvenido, general, siéntese. Y enseguida agregó: parece que Pancho Villa nos ha salido muy astuto. Nos está derrotando en todos los frentes y en todas las batallas, incluyendo la de Sayula, donde usted fue el perdedor. No es que me esté disculpando, dijo Murguía, pero es que nuestra caballería no está a la altura de la de los Dorados de Villa. Tiene 17,000 caballos y sus jinetes son hombres temerarios de los desiertos de Chihuahua y de Durango, jinetes inmejorables que pueden disparar su carabina con una sola mano y brazo, mientras con la otra se ciñen a sus riendas. El factor de éxito de Villa ha sido la caballería de los Dorados. Pero mi general Obregón les va a dar una cucharada de medicina en Celaya. Su nueva estrategia de esperar a ser atacados para acorralar a los villistas a dos fuegos y encerrarlos entre alambres de púas y ametralladoras funcionará, don Venustiano. Vamos a hacer una carnicería de chihuahuenses y duranguenses y vamos a acabar con la fama de Pancho Villa de invencible. Va a ser una justa venganza, señor Carranza. Pues eso está por verse, mi general. Está por verse. Y mire usted, yo, ver para creer. Pero vaya usted de inmediato al frente
de esos convoyes militares, que cuanto antes lleguen a Celaya los pertrechos. Ardo en deseos de ver humillado a Pancho Villa, que no es más que un cuatrero y salteador de caminos, como ese tal por cual dizque General Zapata. Vaya usted, como dice, a cobrar esa venganza. Y váyase ahora mismo. En el último convoy militar, con una mirada de fuego, el general Murguía iba sentado en el vagón. Una siniestra mirada y una sonrisa macabra, mientras que la locomotora silbaba a toda prisa. El general Murguía decía a sus oficiales: pobre de Pancho Villa, ahora sí, que va a ser pura carne de cañón, aunque tenga a Felipe Ángeles de su lado, que es el mejor artillero del mundo. Ahora sí, muchachos, ahora sí, nos vamos a desquitar. Vamos a acabar con la División del Norte. Y en el estado de Morelos, en abril de 1915, estando en su cuartel de Tlaltizapán, Emiliano Zapata recibió un telegrama que venía del norte, del propio general Francisco Villa. El telegrama le fue entregado en propia mano por su hermano Eufemio. Aquí está, hermano, el telegrama urgente que nos manda el general Villa. Emiliano Zapata enseguida frunció el ceño y se sintió muy incómodo. Se levantó de sopetón y echó las manos a la espalda. Eufemio, que lo notó, le dijo: ¿qué es lo que está pasando, hermano? Ahora sí, Eufemio. El general Obregón y Francisco Villa se nos enfrentan en Celaya. El general Villa me pide que lo apoye. Espera derrotar a los de Obregón en Celaya y arrojarlos para Querétaro. Teme que ya derrotados se vengan para acá, a la región del sur. Quizá por Atlacomulco hacia Toluca. Me pide que refuerce
las tropas zapatistas del Estado de México y que ponga un destacamento fuerte en Aculco para así aniquilar a los constitucionalistas a dos frentes. Así que pondremos una pared de tropas en esa zona. Solamente debemos esperar que el general Villa acabe por fin con la pesadilla de Obregón y de Carranza. Ve que todo esto se haga. Dile a Otilio Montaño que se venga para acá para vernos. Y a los generales Tola y Nicolás. Quiero verlos aquí esta misma tarde. Sí, Emiliano, como tú mandes. Pero te veo muy preocupada la cara. ¿Qué tienes? Es que en el telegrama también se me informa de la traición de esa rata de Eulalio Gutiérrez, el disque presidente de la convención. Estaba aliado con Venustiano Carranza y tenía tratos secretos con él para entregarle la Ciudad de México. Por eso se escapó para Estados Unidos. Se llevó 5,000 hombres, traidores como él. Y además se llevó el tesoro de la Hacienda Nacional. Se dice que llevó varios millones de pesos con él. Nos resultó una serpiente, una vil rata, un traidor. Me pide en ese telegrama el general Villa que persiga a sus seguidores y que los pase por las armas. Todos ellos son una punta y una gavilla de traidores. Me decepciona mucho, Eufemio. ¿Cómo puede haber tanta rata militando en nuestras filas? Tendremos que ponerle guardia y vigilar a Roque González Garza, el nuevo presidente de la convención. Hay que controlarlo. Hay que cuidarle las manos para que no se robe nada. Da orden de que los hombres que tenemos allá en la capital del país, asignados a Roque González de la Garza, tengan bien claro que aquí el único que manda es Emiliano Zapata. Que no acepten ninguna orden de Roque González Garza. Y que cualquier cosa que pida o que quiera necesita autorización directa y personal de Emiliano Zapata. Que le cuiden las manos para que no siga robando. Estando las cosas como están, y encima teniendo ratas en el granero. Que lo espíen y lo vigilen. Que le abran la correspondencia. Que le pongan guardia de corps de día y de noche. Quiero saber hasta lo último que haga. Si tiene amante, si tiene esposa, si tiene hijos. Quiero saberlo todo. Ya no me confío de nadie, Eufemio. De nadie. Esos fueron los mejores días de Emiliano Zapata. La atención de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón estaba dirigida a ganar los combates de Celaya. Todas las tropas constitucionalistas que asediaban a los zapatistas se retiraron. Y eso le permitió a Emiliano Zapata iniciar lo que tanto anhelaba. Su reforma agraria. Y ordenó que se pusiera de inmediato en práctica el plan de Ayala. Era importante confiscar las tierras de los hacendados,
repartirlas entre los campesinos, hacer realidad el viejo sueño acariciado por siglos. Venustiano Carranza quiso imitar las acciones zapatistas a través de la ley del 6 de enero. Lucio Blanco, general de Carranza, empezó los repartos agrarios en todo el país. Pero en realidad estos eran repartos decorativos. Unas cuantas tierras a unas cuantas manos. La verdad y la diferencia era que la ley agraria de Carranza del 6 de enero no tenía efecto en la realidad, mientras que la ley agraria de Zapata se ponía en práctica de inmediato. Los repartos agrarios de Carranza fueron unos cuantos. En cambio, los de Emiliano Zapata fueron cuantiosos e inmediatos. La ley agraria carrancista, obra de Luis Cabrera, prometía devolver tierras comunales y crear una comisión nacional agraria, y autorizaba la apropiación temporal de los predios por funcionarios locales. De la noche a la mañana, el asunto terrateniente se convirtió en bandera de los carrancistas. Esto tenía un sentido político. Era demostrar que no eran Villa y Zapata los únicos que querían repartir tierras. Pero el único verdadero interés claro y transparente del reparto agrario provenía del plan de Ayala. La vida real y la historia están llenas de ironías. La vida de Emiliano Zapata y su historia no han sido la excepción. Es curioso que alguien como él, que en repetidas ocasiones y veces quiso iniciar los repartos agrarios, fuera el segundo y no el primero en hacerlo. Pero finalmente, Emiliano Zapata se salió con lo que quería. Ordenó que las tierras de 20 haciendas, enormes, gigantescas, se repartieran de inmediato. A partir de ese momento, la leyenda de Zapata se agigantó. Desde mediados de febrero de 1915 se iniciaron los repartos agrarios. Los jefes zapatistas se sentían triunfantes. Emiliano Zapata apadrinó a cuanto niño fue bautizado en la época y fue testigo de muchos matrimonios. Tal vez ni él mismo se dio cuenta por lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo. Estaba haciendo política, y política a escala nacional, no solamente a escala local. El mito se fue agigantando. El padrino de los campesinos y de los trabajadores en México no podía ser otro más que Emiliano Zapata. En Morelos, la lucha armada vivía un momento de aparente calma. Como dice Womack, los pobres habían habitado el lugar durante siglos. Ahora psicológicamente lo ocupaban de verdad. Ahora se convertían en los legítimos dueños de la tierra suriana. El sufrimiento de los morelenses se veía compensado en las dotaciones de terreno que se les iban otorgando. El ánimo de Zapata iba en aumento. La justicia zapatista por fin había llegado a la gente. El nombre del jefe Zapata se pronunciaba con orgullo y con alegría en el estado de Morelos, en el norte de Guerrero, en el occidente de Puebla, en el estado de México, en su región meridiana,
y hasta en el estado de Michoacán. Y poco a poco, lenta pero constantemente, la tierra se estaba repartiendo. Mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Y mientras que en el estado de Morelos hasta las piedras eran zapatistas, como decía la gente, en Guanajuato, las dos máximas cabezas de la revolución, los dos grandes brazos armados, estaban a punto de enfrentarse. Después de salir de Monterrey, el general Francisco Villa, que había obtenido de los industriales de Monterrey la promesa del carbón suficiente para sus trenes y $1,000,000 como obsequio, iba directo a Guanajuato, hacia Irapuato. La locomotora silbaba y a su lado iba el general Felipe Ángeles. Un verdadero ángel que le había hecho ganar en todas las batallas. Felipe Ángeles era un estratega, un general y militar de carrera. Había sido el director del colegio militar. Era un hombre sabio en asuntos de filosofía. Era un hombre culto. Y era un gran general desde el punto de vista de la estrategia militar. Hasta ahora Pancho Villa lo había aceptado como su principal consejero y asesor militar. Pero algo muy grave estaba sucediendo. Se decía que el general Villa ya no escuchaba al general Felipe Ángeles, que había cerrado sus oídos y se había vuelto soberbio. El poder lo había cambiado. Se había vuelto altanero y agresivo, agrio. Entre la tropa se decía que se la estaba creyendo. Estaba mareado por el poder. Que ya no escuchaba a nadie y era más irascible. Que se le estaba subiendo a la cabeza tanto poder. Aún así, el tren militar avanzaba. Había pasado por la estación de León y ahora se dirigía directamente al frente, que se ubicaba en Irapuato, a 70 kilómetros de la ciudad de Celaya, donde estaba el frente y cuartel general de los obregonistas. Los convoyes militares iban y venían, llenititos de dorados. Casi 40,000 hombres, unos 16,000 de a caballo. Las temidas cargas de caballería villista, que no solamente tenían a los mejores jinetes del país, sino también a los mejores animales. Felipe Ángeles, antes de que se detuviera el tren, trató de advertir al general Francisco Villa, con voz siempre pausada y mesurada, con tono respetuoso como se había dirigido siempre a don Francisco Madero. El general Felipe Ángeles habló en estos términos: mi general Villa. Dígame usted, general Ángeles. Mire usted, mi general. Tengo noticias de que Obregón está trayendo un extraño equipo militar a su campo. Está llenando de alambradas de púas
y haciendo trincheras que rodean los campos de Celaya. Celaya es tierra agrícola y lo ha sido por siglos. Hay muchísimos canales de riego. Les están poniendo alambre de púas para utilizarlos como trincheras y los están desecando. Están poniendo docenas de ametralladoras. Su estrategia es acosar a nuestra caballería con ametralladoras y alambres de púas. Ellos esperan que usted ataque para tenderle un cerco, como hacía Aníbal en Italia hace más de 2000 años, y pudo acabar así con el más formidable ejército del mundo, el romano. Yo considero, mi general Villa, que no debemos atacar. Así neutralizaremos cualquier acción en este sentido. Ellos esperan que caigamos en la trampa, como en una ratonera. Los caballos no pueden atravesar los campos llenos de barreras de alambre. En Europa se está librando una guerra muy cruel, una guerra mundial. Se ha demostrado que esta estrategia detiene a los ejércitos. Mi general, no debemos atacar. Debemos esperar a que ellos nos ataquen, para que no puedan utilizar sus alambres de púas y sus ametralladoras encubiertas. Si nosotros hacemos la primera carga, perderemos miles de hombres y de caballos. ¿A qué, mi general, siempre tan pesimista? Siempre hemos cargado con la caballería, mi general Ángeles. Dígame por qué triunfamos siempre, si no por los dorados de a caballo. ¿Cómo quiere usted que no ataque, si nomás ven a los dorados y se hacen pipí del miedo? ¿A qué, mi general Ángeles? Usted me disculpará, pero yo soy el que gano las batallas. No tenga miedo, mi general Ángeles. Aquí o en cualquier otro campo, siempre es lo mismo. Nadie se puede resistir a los dorados de Pancho Villa. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 24 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por su gentil atención. Y recuerden, tenemos una cita mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.